Arrancamos el consultorio de bolsa, esta segunda parte del programa de Mercado Abierto en Capital Radio, en la que nos acompaña Carlos Doblado, analista de Zágeras Asset Management. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, hace un par de semanas que no hablamos, ¿ha cambiado algo llamativo que merezca la pena ser mencionado en estos días? No, lo cierto es que cambiar no ha cambiado nada. Quizá podemos completar lo que hablamos en tu programa la última vez. Si no recuerdo mal, además creo que era en esa sesión, el Dow de Transportes estaba rompiendo al alza una zona de resistencia muy considerable. Y esa resistencia, como puedes ver, pues aunque se rompía en gráfico diario, en gráfico semanal, ahora lo veremos, finalmente quedaba en pie. Hmm. Aquí podemos ver cómo los precios se quedaron bajo ese nivel, que además también puede proyectarse de esta manera. Es una resistencia tanto horizontal como ligeramente ascendente, porque esto sería un patrón de continuidad en cabeza de hombros invertido, siempre que se rompa al alza. Entonces, un cierre diario pues no es suficiente, es un buen indicio, pero no es suficiente. Además fue una ruptura con hueco, lo cual lo hacía más llamativo. Y el hueco se cierra el día siguiente y en cierre semanal, como puedes ver, pues no solo no tuvimos rupturas, sino que nos vinimos bastante abajo. La semana pasada los precios cerraron por debajo del mínimo previo, es decir, confirmaron esta vela potencialmente bajista como bajista en zona de fuerte resistencia. Y en el caso del Dow Industrial, se puede ver en gráfico diario más claramente, volvemos al diario, los precios empezaron a descender y acaban confirmando lo que podríamos considerar una cuña. Una cuña es un tipo de patrón potencialmente bajista, de terminal, de hecho. Es una cuña pequeña, pero es una formación más bajista que alcista. Y a partir de ahí, pues cabe señalar lo que he señalado muchas veces, esta fuerte resistencia ascendente en el SP 500, a la que ya hemos vuelto, bueno, ya la hemos alcanzado de nuevo. Es una versión total return del índice, por supuesto. La divergencia que acumula el mercado, bueno, la divergencia sí, claramente en este caso es divergencia, ¿no? Contra el mercado de bonos, incluso contra el eurodólar. Podríamos hablar de divergencia, al menos en los plazos más cortos. Por lo cual hay un montón de interrogantes, de cosas que la tendencia, pues, no son los mejores compañeros de viaje y al mismo tiempo un mercado que está en zona de máximos y que a nivel precios fuera de este patrón del Dow industrial, que podríamos considerarlo un poco forzado porque está solo él, pues no tenemos nada. Hay un pequeño doble techo muy pequeñito aquí en el S&P 500 con precios que rápidamente han recuperado. No, es muy pronto todavía para hablar del más mínimo deterioro desde un punto de vista de los precios. Hay dudas en cuanto a la calidad del movimiento, pero en cuanto al comportamiento del mercado, pues sigue siendo netamente alcista, la verdad. Hmm. Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes. Por cierto, aprovecho pues para comentar algunos resultados que se han conocido al cierre de la sesión. Por ejemplo, Airbus, su beneficio neto baja un 22% hasta septiembre. También tenemos noticias sobre el ECNOR, porque ha convocado a sus accionistas para el 11 de diciembre para aprobar un bonus y un dividendo. Y hay algunos movimientos interesantes que estamos viendo al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Por ejemplo, llamativo ese repunte hoy de Reddit. Se está disparando después de registrar su primer trimestre rentable, pero luego también tenemos otras firmas experimentando un auténtico varapalo, como es el caso esta jornada de Supermicro Technology, después de que Iguay haya renunciado a ser la compañía que firma el control interno de los números de la compañía. Hoy está desplomándose. Vamos a ir con dudas, Carlos. Por ejemplo, vamos a ir con esta nota de audio que nos ha dejado esta persona que nos sigue en el programa y que nos ha enviado esta nota a través de WhatsApp. Hola, muy buenas tardes. Me gustaría que el analista me mirara Tecnogym, una empresa italiana. Muchas gracias. Bueno, pues Tecnogym. Vamos a localizar el ticker de la compañía, Carlos, que no sé si lo tiene a mano esta No, nunca había empresa. escuchado. Si me lo das, A ver. porque es Tecno Gym. Sí, en la bolsa italiana le digo el ticker, que sería T de Teruel, G de Gerona, Y de Yemen, M de Madrid. Tecnogym. Vamos a ver. Cotiza en la bolsa italiana Tecno Gym. y fabrica equipos para fitness. Pues es un título que está en niveles de
máximos históricos. No me atrevo a decir, sobre todo si ajustamos dividendo de impresión, no me atrevo a decir que está en zona de resistencia porque habría que establecer que ese es el nivel de 11 euros y hasta esa zona, pues las resistencias de corto plazo no son muy significativas. De hecho, estos días habría superado una resistencia y el comportamiento en la superación, pues no es malo. Tenemos una ruptura del valor con un gap de escape dejado en la zona del 9,6 y mientras no se cierre el 9,6, en principio es alcista. Aquí también tiene una formación de tipo doble suelo desplegado sobre media de 200 sesiones, cual es bastante llamativo también y podría considerarse pues una señal de compra anticipada a esta última ya señal en el corto plazo. Y quizá eso nos permite decir que lo que sería en tendencia, pues el valor tiene que perder 9, 10 para deteriorarse más allá del muy corto plazo. En principio, el aspecto es bueno. Debería poder moverse hasta la zona de 11 euros. Hmm. Bueno, tenemos un correo preguntando de Antonio, preguntando por Puig, por Ujú. la compañía que hoy más ha destacado en positivo en la bolsa española. Nos dice que sabe que tiene muy poco recorrido, pero muy poco recorrido me refiero Sí, sí, el gráfico es ha corto. salido, efectivamente, ha salido a bolsa pues recientemente, hace apenas unos meses. Pero nos pregunta por los niveles técnicos clave. No nos dice si ya tiene Mm. acciones o no de Puig, que reaccionó muy mal a los últimos resultados y tras presentar al cierre de la última sesión, pues se ha disparado esta jornada, este miércoles. Sí, bueno, es difícil hablar de niveles clave en Puig ahora mismo. De hecho, no siempre puede hablarse de niveles clave. Cuando los niveles clave se han roto, ya no hay niveles clave. ¿Cuándo se habrían roto los niveles clave en Puig? Pues aquí, con la pérdida de 25. A partir de ahí el título entra en una dinámica bajista y esa dinámica bajista no se ha revertido. Y como no hay un proceso lateral, como el de la salida a bolsa, no hay una fase de acumulación-distribución, pues no se puede establecer un nivel clave. Dirás, oye, yo quiero uno, ¿vale? Lo siento mucho. O te lo inventas o aceptas que el análisis técnico a veces te da respuestas y a veces no te da respuestas, solo te permite saber cuáles son las preguntas y ya está. Es decir, ¿qué preguntas tengo que hacer? Pues buscar niveles clave, perfecto, sí, es lo que tienes que hacer como analista técnico. Paciencia hasta que aparezcan. Y si no aparecen, pues no han aparecido. Podemos señalar una zona de resistencia, 22,45, y es más o menos la zona que hemos tenido de altos hoy. Es decir, que el valor se ha ido hacia su primera zona de resistencia y no ha conseguido superarla. Incluso en cierres, pues ha quedado bastante lejos del máximo intradiario y ligeramente por encima solo del 21,15, que es una primera resistencia que no me parece tan importante como la del 22,40. Porque la del 22,40 es una resistencia muy amplia, es decir, es un antiguo mínimo descendente, pero también es el lugar donde empieza pues un área de conflicto muy grande, porque aquí tenemos un gap de ruptura muy fuerte entre la zona del 24 y pico y el 22 y pico. Y mientras no se supere ese nivel ahora mismo no hay nada, pero tampoco me atrevería a decir que por encima de ahí hemos tenido una reversión, ¿sabes? Del título, precisamente porque por un lado nos falta mucho gráfico y por otro lado porque no está desarrollando un proceso de acumulación-distribución, simplemente pues ha rebotado y ya está. Es un movimiento muy aleatorio. Esto es muy normal en el mercado. Es decir, hay un montón de aleatoriedad en el mercado, sobre todo en títulos individuales. Por eso a muchas personas como a mí lo que más nos gusta son los índices, porque reduces mucho la aleatoriedad. Al haber tantas compañías, pues estos movimientos caóticos lógicamente pierden protagonismo. Hmm. Mario de Madrid nos escribe preguntando por dos compañías que son Danone y Air Liquide, en los dos casos para entrar, para tomar Ujú. posiciones. Vamos a comenzar primero con Danone, Carlos. Vale, vamos allá. A ver qué le dice el gráfico. El título presenta una estructura claramente alcista desde hace muchísimo tiempo. Se ha movido hasta los máximos históricos, está cerquita. No los ha alcanzado. Podemos hablar de pequeña señal de compra en las últimas sesiones. Puede verse aquí un patrón de continuidad, una especie de doble suelo en la zona de 64, confirmado con una buena vela blanca y el movimiento de los dos últimos días pues debería ser considerado un pullback, un movimiento de retorno hacia esa zona y a partir de ahí intentar retomar el alza. No sé cómo está de volumen, lo vamos a ver, pero bueno, ni ha sido un volumen muy grande el de ruptura, hay que decirlo, no está mal, pero no ha sido muy grande, ni el de retroceso está siendo especialmente pequeño, con lo cual
en el sentido de, "Buah, pues hay poco volumen, los precios caen con poco volumen, la ruptura se hace más fiable". No me atrevería a decir que tal cosa nos lo está diciendo el volumen. Sí puedo decir que el 63,8 es el nivel, 63,78 para ser más exactos, al cierre Mm. es el nivel bajo el cual este patrón de continuidad habría fallado. Este patrón de continuidad tiene un objetivo muy pequeño. De hecho, prácticamente se ha conseguido, le ha faltado nada y hay que darse cuenta de que el valor tiene muy cerquita también pues esta zona de fuerte resistencia. Por un lado, este gap, este fuerte hueco aquí que se deja a finales del año 19, que está sirviendo como resistencia, incluso aunque a corto plazo nos hayamos movido al alza, no hay un cierre claro por encima de esa zona, y por encima de ese 65,70, pues el valor tendría recorrido hasta 69,29, 69,30. No es demasiado. Es decir, honestamente, aunque hayamos visto una señal de compra a muy corto plazo, no es el tipo de señal de compra que yo utilizo para operar. Hmm. Esto en el caso de Danone, si Ujú. nos fijamos en Air Liquide, que era la otra compañía por la que nos preguntaba este oyente, ¿lo ven mejor para entrar ahora? Vamos a ver. Mercado francés, ahí Ujú. el ticker. Bueno, Air Liquide puede parecer un título con mejor aspecto a la hora de tomar una posición, porque hemos tenido un proceso aquí, pues como de acumulación de distribución y se ha roto al alza. Es decir, tenemos una primera corrección que nos lleva del 190 al 160 con un fuerte hueco. Luego tenemos un patrón aquí para intentar, vamos a decir, aprovechar esa corrección en tendencia, pues parece razonable. ¿Dónde estaría el stop? Pues por debajo del mínimo. Si perdemos la zona del 158,72, los precios habrían anulado esta señal de compra. En el muy corto plazo, el valor no se está comportando especialmente bien, hay que decirlo. Está volviendo de nuevo por debajo de la media de 200 sesiones. El mercado francés está especialmente tocado desde las elecciones y se presenta bastantes dudas, ¿no? De forma general. Pero si hubiera que ir por un lado, yo quizá prefiero el Liquid porque siendo los dos valores netamente alcistas, Air Liquide al menos ha tenido una cierta corrección y además lo hace desde una situación de subida libre absoluta. Es decir, que si miramos a muy largo plazo, pues los precios vienen de una resistencia que viene fijada por la última acción del mercado. Es decir, estamos hablando del alto histórico, cosa que no pasa como hemos visto antes con Danone, porque cerca tenemos la resistencia de altos históricos que es muy fuerte. Esta es una resistencia mucho menos intensa, vamos a decirlo así. Hmm. Venga, vamos con más cuestiones. Escuchamos a este oyente que nos plantea. Hola, buenas tardes. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a Carlos por PayPal. Simplemente saber qué haría con ella. La tengo a 62 más o menos. Y nada, quería saber simplemente si estas correcciones que ha tenido han roto algún soporte o si a largo plazo la considera alcista. Y qué objetivos podría tener. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena por el programa. Chao. PayPal la tiene en $62, me ha parecido anotar. Sí, es complicado considerar a PayPal una compañía alcista en el proceso de largo plazo, porque es una compañía que ha corregido muchísimo, a 300 a 50. Esto no significa que no sea así. Hemos visto correcciones de este tipo en otros títulos. Me ocurre Meta, cosa parecida, no tan intensa, pero parecida, Mm. y hemos batido los altos históricos. Y claro, es alcista en el muy largo plazo, sí, pero estas correcciones te hacen dudar. Y esta corrección no es como la de Meta. Hay que darse cuenta que los precios bajan muchísimo más. Se acercan a niveles prácticamente de salida a bolsa. Entonces, ¿qué tiene esta corrección de bueno? Pues, o sea, sí, de esta corrección, porque si el valor no es alcista en proceso de fondo, vamos a mantenerlo como hipótesis, es bajista. Y si es bajista, pues yo quiero ver algún tipo de patrón de continuidad. Pues aquí podemos ver que esto todavía hoy, a pesar del buen movimiento de las últimas semanas, podría ser una especie de bandera. ¿Qué querría yo ver en este título para empezar a cambiar de opinión? Pues quizá una corrección y luego sí una ruptura. Y quizá en ese caso ya empezaría a hablar de reordenación. Pero hasta el momento me da la sensación de que lo que tenemos es un rebote dentro de una tendencia bajista muy fuerte y de un rebote además, pues claramente muy débil, ¿no? En relación al movimiento bajista previo. Monster Beverage. Vamos a irnos al mercado estadounidense. Este es otro Antonio que nos escribe a oyentes@capitalradio.es y Muy nos bien. pregunta por esta compañía MNST en el Nasdaq, que es el Ujú. ticker. Dice que la Sí. tiene con ganancias del 18% y le gustaría saber próximo objetivo a corto plazo a aspirar con esta posición que tiene en Monster Beverage. Vale, como podemos ver, Monster pues vino de una resistencia ascendente bastante fuerte, es la que se consigue de unir los máximos desde el 2015 hasta el 2024.
Y podemos también darnos cuenta de que en esa resistencia los precios han desplegado y confirmado un patrón de tipo doble techo. Está aquí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en principio lo que está haciendo no es lo más probable o no es lo que cabría esperar. Lo que cabría esperar es corregir en la amplitud de ese doble techo y moverse hacia el primer zona de mínimos, que estaría la zona 36.15. ¿Qué haría yo si tuviera esa posición, gana un 10%? Honestamente, la liquidaba. La liquidaba y esperaba comprar en ese 36.15. ¿Por qué? Porque con un doble techo así prefiero no estar, ya está. Y probablemente nos equivoquemos y el valor vuelva hacia los máximos, porque una formación de vuelta, y esto es algo que muchas veces los técnicos no entienden bien, no transmiten bien, no significa que los precios vayan a pasar de alcistas a bajistas. Si fuera así, esto sería bastante fácil. Lo cierto es que hay tres tendencias. Hay alcista, hay bajista y hay lateral. Entonces tú puedes ver tranquilamente un movimiento hacia la zona de 60, incluso un poquito por encima, y estar en una tendencia lateral. Eh, No, pero con este patrón, hablar de tendencia alcista, pues es complicado, no es muy chartista. Deberíamos ver pues, algo como, por ejemplo, esto de aquí, pues ver una corrección y que haya una cierta profundidad, que bajes a buscar soportes. En este caso, los precios en la media 200 fueron capaces de mantener los precios. Es ya un primer aviso y un primer fallo. Yo honestamente habría esperado también verla más abajo. Y en esta recuperación seguramente le habría dicho lo mismo. En la zona de 42 le he dicho, mira, yo con esta resistencia creciente y este cabeza y hombros en zona de resistencia creciente me la quitaría. Y los precios han seguido escalando. Es decir, que podemos equivocarnos, ¿eh? Pero no me gusta demasiado, Mm. honestamente. Siguiente mensaje. Escuchamos esta otra nota de audio. Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, preguntar al analista por tres valores. Skyworks, con ticker SWKS, la tengo en cartera con ganancias, pero con el bajón de hoy se han difuminado casi en su totalidad. Prismian, con ticker PRY, también la tengo en cartera con ganancias, pero ocurre lo mismo, con el bajón de hoy casi estoy a la par. Y por otro lado, Verizon Communications, que la tenía en el radar para entrar, pero parece ser que se ha deteriorado un poco y quisiera saber cómo la ve. Muchas gracias, un saludo. Bueno, pues son tres valores, dos los tiene y uno está pensando en tenerlo. Vamos con el primero, Skyworks. SWKS lo tiene con ganancias, hoy es cierto que está recortando bastante, más de un 7%, y prácticamente esas ganancias se esfuman. ¿El valor cómo lo ve por técnico? El valor por técnico está comprometido, como otras compañías del sector de semiconductores. Si nos fijamos en la zona del 2021-2022, el valor deja un patrón claro de cambio de tendencia y una profunda corrección. Y en la recuperación que tiene todo el mercado, Skyworks se ha quedado muy lejos de hacer algo parecido, es decir, no ha vuelto a máximos. Podemos ver cómo la media de 200 semanas, que es una media importante, ha frenado por dos veces a los precios en el entorno de los $120. Y de ahí los precios pues están recayendo, es decir, recaen desde su primera resistencia. Es bastante técnico, la verdad. A veces los niveles se ven claros y otras veces no. Aquí se ven muy claro. ¿Dónde está el primer apoyo, el nivel de soporte clave? Pues en 83.60. Perdiendo este soporte tendríamos una formación como la que tenemos en máximos, una formación de vuelta, en este caso sería una formación de continuidad respecto a la tendencia bajista anterior y quizá incluso podríamos ver aquí una especie de cabeza y hombros más grande que tiene incluso que ver con la pandemia, etcétera. Es decir, un deterioro muy fuerte. Por debajo del 83,6 se estarían cuestionando todas las tendencias alcistas de fondo, ¿eh? Y el valor podría corregir fuertemente. Por ejemplo, se me ocurre que perdiendo sus soportes pudiera moverse hacia la zona de 47. Entonces yo desde luego seguramente si tuviera una posición como la suya en este momento y estuviera expuesto, es decir, no fuera mi exposición al mercado no fuera baja, yo me la quitaría de encima. Porque este año para mí es un año de exposición baja y, oye, me he equivocado con eso porque el mercado lo ha hecho muy bien, pero ya he hablado de las divergencias de transportes, etcétera, y a mí esas cosas no me gustan y cuando se dan esas circunstancias prefiero no ganar tanto dinero o que el dinero lo gane otro porque no es para mí ese mercado. Y en un título débil, pues más, porque como vemos el título está débil, es decir, está bajista desde el año 2021, no tiene nada que ver con otras compañías del sector. En cuanto a Verizon, Verizon era para pues entrar. sí. El valor, como podemos ver aquí, hace unas semanas ha roto a la baja con un fuerte gap, probablemente presentación de resultados, su soporte creciente, y la verdad es que para mí es una señal inesperada
Si me fijo solamente en el título, porque aquí tenemos la ruptura de una resistencia ascendente muy fuerte, niveles de 43, esto debería haber escalado más, no lo ha hecho, podríamos hablar de un fallo. Honestamente, yo no entraría, ¿eh? O sea, a mí no me gusta nada el aspecto que tiene el corto plazo y desde luego pues vemos, ¿no? Rechazo la media de 200 sesiones, tiene aquí un soporte a niveles del 40,8, pero yo no apostaría muy seriamente por él. Creo que es un título que fuera lejos de $38 no presenta una zona atractiva. Y el caso de Prismian, que es una compañía italiana, pues también podemos ver aquí una resistencia ascendente y como los precios han empezado a corregir desde esa resistencia ascendente, esto es un patrón envolvente dejado en zona de máximos, ya hace un par de sesiones, pues ahí el título advirtió de que algo podía estar pasando en muy corto plazo y de momento lo que tenemos es un golpe, no hay más, pero sí es un golpe, una fuerte resistencia y el título pues fue buscar soportes. El primero estaría en 63,95 y a partir de ahí pues hay diferentes niveles que van desde el 52,60 hasta 63,95 que son soportes importantes dentro de una tendencia impecable. Es decir, que caer hasta ahí no deteriora nada, no es para nada. Esto es Skyworks, para que nos entendamos, lo cual no quiere decir que no pueda caer más, pero técnicamente, desde luego, tiene muchísimos más argumentos para estar en cartera. Pues con eso nos quedamos, con el análisis de todas estas compañías. Carlos Doblado, analista de Zaher Asset Management, como siempre ha sido un placer. Gracias, muy buenas tardes. Igualmente, hasta la próxima.